De 150 años sobre rieles en México. Difícilmente podríamos imaginar el progreso de nuestro país sin el desarrollo de un ferrocarril, un sueño que ya acariciaba el propio Leonardo da Vinci durante el Renacimiento, al idear la primera máquina capaz de moverse sin recurrir a la fuerza de un animal. Sin embargo, la invención del ferrocarril como tal tuvo lugar hasta el siglo XIX. Esta historia la comenzaremos con Don Chema, un hombre que tiene más de 90 años de edad y que trabajó casi 7 décadas al servicio de los ferrocarriles mexicanos. Esto es Caminos de Hierro. Acompáñenos, por favor. Trabajé 65 años. Trencitos con cajas y sillas en el corredor de nuestra casa en la cámara. Desde ahí empezó a ser ferrocarrilero. Y ya posteriormente, cuando tuve la oportunidad, llegué a ferrocarriles como peón. Mi pasión fue el ferrocarril. Y en donde quiera que estuve, empezando porque entré de peón, me gustó el ferrocarril. Y di todo lo que mejor de mí para el ferrocarril. Fui peón, fui similar de locomotoras, fui fogonero, maquinista. De maquinista trabajé 10 años y luego fui yo funcionario hasta que me retiré en el año de 1997, que me jubilaron por mi edad. Uno llega hasta donde uno quiere. Tiene una voluntad, tiene un tesón, tiene una ambición y tiene un proyecto de vida. Si la quiere cumplir, puede cumplirla. Y este fue mi caso. Cuando yo llegué a ferrocarriles, dije, ¿qué quiero ser? Yo pensé luego en ser un agente que manejara las locomotoras. Ese fue mi primer proyecto de vida. Cuando se maneja en forma apropiada, cuando se maneja con responsabilidad, cuando se maneja conociendo lo que estamos haciendo, no es tan peligroso. Esta máquina se manejaba siempre entre dos personas. El fogonero, que era un auxiliar del maquinista, que tenía como misión mantener la presión de la caldera siempre. Él tenía a su disposición una llave para mover el aceite y aumentarlo, bajarlo, según requiriera la locomotora, la pendiente, el esfuerzo que estaba haciendo en el camino. Ahora el maquinista tenía a su disposición la palanca de inversión, para adelante y para atrás. Generalmente cuando iniciaba el movimiento, movía la palanca hacia adelante y luego abría el regulador, que es este. Iba abriéndolo poco a poco, con cuidado, para no hacer patinar las ruedas en sí. El problema del camino era ver hacia adelante. El cañón de la caldera limitaba la visión del maquinista y del fogonero. Todos los dos se auxiliaban en eso. Cuando la curva era para el lado del fogonero estaba viendo la vía, el maquinista no. Y cuando al revés, estaba al lado de la curva del maquinista, el maquinista veía la vía y el fogonero no. Entonces era un cambio de responsabilidad entre los dos para que la máquina no encontrara obstáculos sin que la vieran y pudieran parar. En ese tiempo había muchos accidentes por las condiciones de las vías, por las condiciones del tiempo muchas veces también. El ferrocarril transformó a México en su momento. Él trajo una mejora económica increíble a México. Transformó el movimiento de mercancías, de minerales, de toda clase de bienes que tiene México. Lo transformó y también introdujo la revolución industrial a México. Tampoco se puede entender el progreso de México sin el ferrocarril.
el ferrocarril cambió a México. Y luego eso lo aprovecharon en la revolución para el transporte de los ejércitos que lucharon. ¿Su papá luchó? Fue mecánico del tren militar del general Treviño y estuvo en varios batallas. El Museo Nacional del Ferrocarril en la ciudad de Puebla es el más importante en México y en Latinoamérica. Este museo fue la antigua estación que inauguró en 1869 el entonces presidente de la República, Benito Juárez, y aunque los trenes ya no corren por este lugar, esta estación continúa siendo importante y continúa viva por el legado histórico que representa. Este museo fue creado en 1988 por la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, que entonces estaba en pleno funcionamiento, con la idea, con el objetivo de rescatar la historia del ferrocarril y la trascendencia que tuvo el ferrocarril en nuestro país. En 1850 corrió la primera locomotora de vapor en un tramo pequeñito que se iba del puerto de Veracruz a un lugar que se llama El Molino. Fue el inicio de lo que después sería la línea completa de México-Veracruz, que se terminó hasta 1873. En diciembre del 72 se terminó y en 73 se puso ya en funcionamiento. Y de Apizaco a Puebla en 69 se inauguró. Fue entonces cuando llegó Benito Juárez a inaugurar esta estación muy importante desde el punto de vista económico y político en ese momento, porque además Puebla era uno de los bastiones de la naciente industria de México. En realidad el ferrocarril que representaba era el ícono del progreso porfirista, traía también arrastrando el vagón de la revolución. O sea, esa manera como se extendió en el territorio, transformó de tal manera, de tal forma la vida de todos los días, de todos nosotros, que cambió también la idea del país. O sea, en la gente común, aquella que nunca había podido viajar, aquella que estaba, pues, en su sitio donde había nacido y nunca, no, en ningún otro lugar, ¿verdad? No podía salir, porque viajar era una cosa de ricos o de trabajo. Y eran meses y eran esfuerzos extraordinarios en mulas o en caballos o con diligencias. Después el ferrocarril hizo que las cosas fueran mucho más sencillas. Eran horas, eran días y no meses, y era muchísimo más fácil. La gente tuvo oportunidad de viajar y con ello también se rompieron muchos paradigmas. Se rompieron las ideas acerca del tiempo y el espacio. Y se reunieron por primera vez, se conectaron todas las regiones del país. Y de esa manera, la transformación en la mentalidad y en las posibilidades de futuro cambiaron totalmente. De manera que cuando sí, el ferrocarril fue el símbolo del progreso porfirista e impulsó el desarrollo de industrias y demás. Y la revolución se subió al tren inmediatamente, ¿no? Cualquier guerra había cambiado en el mundo también con el tren. O sea, aquellos viajes penosos de los soldados caminando con los caballos y que había que pasar hambres y cargar los armamentos y los grandes cañones, pues se solventaron. O sea, al tren se subían los caballos, al tren se subían los soldados y el ejército federal prácticamente no combatía en la revolución, sino estaba junto al tren. Los revolucionarios también le disputaron el tren y por supuesto que se adueñaron de todos los ejércitos revolucionarios, lucharon por mantener el control del tren, porque además eso les facilitaba no solo este movimiento y no solo el abasto y la seguridad de contar con armamento, sino además suponía el control de territorio, es decir, la posibilidad de tener también recursos financieros de las haciendas, de las minas, de todos aquellos
entidades económicamente fuertes en el país que estaban vinculadas con el ferrocarril. Los ferrocarriles actualmente son una industria en marcha y además con una enorme capacidad de generación de innovaciones, de generar innovaciones tecnológicas y de desarrollo acordes con lo que el país está demandando. En la mayoría están trabajando con trenes de carga, que si uno tuviera la idea clara de lo mucho que nos aligeran los trenes a la hora que se hacen cargo de esa carga, sería impresionante, ¿no? Cada vez creo que va a ser más el movimiento en este sentido, porque, bueno, las carreteras tienen un límite, ¿no? Y el desgaste de esto es muy alto, el desgaste también, el gasto energético es altísimo en la carretera y el gasto ecológico en el sentido de contaminación y demás es mayor. El tren es desde ese punto de vista ecológico el más amigable y creo que va a ir ganando cada vez más espacio. Ahora, en cuanto a los pasajeros, bueno, por ahora existe el Chihuahua al Pacífico, que es un tren de turismo esencialmente, aunque tiene pasajeros porque es importante el tráfico todavía por la sierra. Pero tenemos el suburbano. Y yo creo que el suburbano en realidad nos está diciendo cuál es el futuro de los pasajeros en México. Las ciudades, la conexión entre las grandes ciudades, la conexión de las ciudades con los suburbios, va a ser el tren. O sea, ya no tenemos que imaginarnos otra forma ya de resolverlo. La propia Ciudad de México tiene en el metro y en el tren ligero otros 2 trenes, ¿no? Lo que pasa es que esa idea del ferrocarril, así como lo vemos aquí, pues ha quedado en nuestra memoria, de manera que cuando vemos el suburbano o vemos el metro decimos, ese no es un tren. Sí es un tren. Sí es un tren. Tecnológicamente es un tren, ¿no? Y es distinto, por supuesto, porque lo que responde es a las necesidades actuales. Además de ser un transporte seguro y muy poco contaminante, los trenes para pasajeros tienen la virtud de recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. Por ejemplo, vamos a conocer el tren suburbano de la Ciudad de México. Este tren transporta diariamente a más de 150,000 personas en un trayecto de 27 kilómetros que va de la estación Buenavista en la Ciudad de México, en la que nos encontramos, a la estación de Cuautitlán en el Estado de México, en un tiempo de 24 minutos, cuando los mismos pasajeros hacían en otro tipo de transportes un tiempo mayor a 2 horas. Bueno, el tren suburbano es lo que se le conoce en Europa como el tren de cercanías. Esto es que liga al centro de la ciudad con las comunidades que ya son periféricas e inclusive algunas fuera de la ciudad. En el caso muy particular del suburbano de México, une Cuautitlán, que ya podría considerarse que es de lo último que hay dentro de la zona metropolitana del Valle de México, porque está más alejado del centro, y la estación Buenavista, que prácticamente podemos decir que es el corazón, que se encuentra muy cerca del corazón del centro de la Ciudad de México. Sin duda esto es lo más moderno y está al nivel de lo más moderno en todo el mundo. Son los trenes de cercanía, son trenes que inclusive logran alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Son velocidades bastante importantes considerando que gran parte del recorrido lo hacen dentro de la zona urbana. Son trenes eléctricos, por consiguiente son no contaminantes y esto apoya no solamente a, digamos, el aspecto de mejorar la calidad del medio ambiente, sino elimina también la cantidad de